¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Feliz Día de la Patria. Hago esta breve grabación para darle un poco de orden a lo que quedó pendiente el jueves pasado, que en realidad tenía que ser una charla sobre el texto de Waldo Ansaldi y de alguna manera con eso concluir la unidad cero, o concluir nada, redondearla. Bueno, la cuestión que nuevamente fuimos a dar con el peronismo y una vez que uno entra ahí no se sale. Bueno, yo les preparé un PowerPoint que tendría las principales estructuras conceptuales hechas en gráfico que le fuimos dando con Fernando y que tienen las tres primeras son estructurantes, digamos, que aparecen, bueno, los periodos, ¿se acuerdan? De democracia y dictadura, un poco analizadas o vistas de manera ingenua. Esas son la primera y la segunda. Creo que la segunda en realidad nos permite ahí por la ubicación de una cantidad de tópicos ideológicos y que a su vez se constituyen muchos de ellos en marco de los partidos tradicionales del siglo XX, en un recorrido. Creo que la segunda diapositiva que yo les voy a enviar tiene como un segundo título, Sistema Político en la Historia Argentina Contemporánea. Un segundo título sería esto de democracia y dictadura, que apareció como el principal problema político o sociopolítico y sociocultural de la unidad esta que comenzamos. Me parece que en esa segunda diapositiva, si ustedes recuerdan, habíamos ubicado en un orden, en algún caso superpuesto, los textos centrales de este recorrido, ¿no? Por ejemplo, en términos de textos teóricos globales, que yo indicaría como textos teóricos globales el de Waldo Ansaldi, la trunca transición del orden oligárquico al régimen democrático o al sistema de representación ampliada, la era militar, el texto de Ruquier, que de alguna manera enlaza el final de esa trunca transición democrática y lo lleva hasta el inicio de la democracia actual contemporánea, hasta 1983-84, y el texto que yo les dimos con Fernando sobre el peronismo, que es un texto breve, denso, sobre el siglo peronista de Palermo. Están ubicadas de alguna manera y están vinculadas en ese esquema con algunos otros tópicos, conceptos, principios que nosotros fuimos desarrollando, pero que no sé si se pueden desarrollar a partir de estos textos. Por ejemplo, cuando hablamos de nacionalismo filofascista o el nacionalismo, que si bien lo mencionamos como centro fundamental del desarrollo peronista, no está más solo presentado, no está desarrollado. Bien, digamos que este sistema político de la historia argentina, en el caso de Waldo Ansaldi, de Vicente Palermo y de Alan Ruquier, cobran un sentido global en tanto ellos desarrollan el cruce entre la estructura económica del siglo XX en la Argentina, estableciendo los rasgos de la economía primaria exportadora, y la crisis orgánica que desarrolla esa economía primaria en el contexto de crisis mundial de la economía capitalista de los años 29-30 y la etapa proteccionista del mundo, por lo menos en los años 30, y la necesaria readecuación, la necesaria reconversión de esa estructura que ya venía dando muestras
de necesidad de un nuevo anclaje en relación a lo social, las migraciones internas y demás. Digo, lo que estoy diciendo es, la industrialización vendría a dar paso a una crisis orgánica en la que el peronismo es el protagonista de representar a esas masas periféricas que aparecen obviamente enfrentadas, no solamente las masas que quedan unidas a la industrialización liviana de las periferias urbanas, sino todos aquellos sectores medios que van a estar vinculados al Estado, al desarrollo del Estado, enfrentando a esta estructura capitalista agraria que claramente ha tenido un desarrollo y un colapso o una, cristalización hacia el centenario. Y en ese proceso la relación entre esta estructura productiva que se ha cristalizado, la estructura agraria, no ha estructurado o no ha sido representada en estructuraciones sociopolíticas, socioideológicas, en las instituciones que la democracia había planteado para tal fin. Digamos, el Parlamento, lo que entendemos como un sistema de representación ampliado, plural, y en el cual se encuentran resolución a los problemas de los intereses de los distintos sectores o bloques de poder. Entonces, esa hegemonía de la oligarquía queda trunca, pero el nuevo bloque que se va desarrollando dentro de una hegemonía irigoyenista se trunca, al decir de Waldo Ansaldi, por una cantidad de razones. Pero ahí entramos en una crisis democrática. El peronismo explica el sentido de la democracia y la relación entre las pujas de esta crisis orgánica, de la representación de una estructura económica que ahora no tiene cauce integral, enfrentando a la estructura agraria. Entonces acá tenemos un problema que todos los autores van a manifestar. En principio, la caracterización de esa estructura agraria primaria y su relación con una estructura de representación política que también se demuestra crítica, golpes militares. Entonces, bien, ahí hay lecturas que para mí son fundamentales y sobre todo vínculos entre esas lecturas que son fundamentales, que obviamente vamos a dejar con Fernando que ustedes las hagan en un texto a partir de lo que hemos hecho en clase, pero en algún momento ustedes se van a sentar y le van a dar interpretación personal. Es decir, los cruces entre Ansaldi, Ruquier, Palermo y algunos otros, obviamente el de José Nun y el de Aldo Ferrer, fundamental, no me quiero olvidar, y no le sumamos a Mario Damil, pero con Ferrer alcanza, respecto de la caracterización de la deriva de aquel desarrollo primario extranjerizado, muy extranjerizado de la Argentina, y su alejamiento del bloque de países que lideraban la renovación capitalista o las nuevas revoluciones capitalistas, si entendemos que a la entrada del siglo XX, digamos, un gran núcleo de países en la posguerra desarrollan nuevos polos de crecimiento que la Argentina está muy alejada. Y, digamos, esa distancia, según Ferrer, nos hace perder la posibilidad de ubicarnos dentro de un capitalismo nacional, que implicaría autocentrarnos respecto de nuestros recursos, de las relaciones internacionales, y establecer ritmos de crecimiento como política de Estado. Entonces, bueno, lo que explica Ferrer ahí es que el capitalismo argentino tiene claramente en el desarrollo de una historia económica un particular comienzo de gran proveedor y de crecimiento hacia afuera, que después se ve truncado, y a partir de ahí hay una crisis económica que obviamente genera una estructura también que podemos caracterizar como crisis orgánica sociopolítica, que es esta de la imposibilidad de que los sectores medios, rurales y urbanos compusieran un nuevo enfoque de la necesaria unidad ante los polos que aparecían como los movimientos de izquierda o los movimientos proletarios en general y la derecha oligárquica. Ahí el texto de Waldo Ansaldi es fundamental.
Bien, estoy yendo a una explicación, pero me estoy dando cuenta que estoy yendo a Ansaldi porque en realidad es el texto que no explicamos del todo bien, ¿no? O no hemos asumido en clase parte por parte. Bueno, la tercera diapositiva es la que trabajamos como comparación de lo que dice Mario Damil, de lo que dice Aldo Ferrer y lo que dicen Ora y Coroli Bellini en sendos textos de historia económica del siglo XXI, bien digo, respecto de esas tres etapas que en el caso de estos últimos autores que mencioné aparecen como etapas más fragmentadas, pero de cualquier forma estas tres etapas que entre Damil y Ferrer quedan claramente delineadas con cortes en el 30 y con cortes entre el 75 y el 76, creo que eso sí lo hemos trabajado en clase de manera no digo minuciosa, pero sí lo hemos trabajado con más detenimiento. De la misma forma, esto que dice Rouquier respecto de cuáles serían las razones, los factores fundamentales por los cuales existe un Estado pretoriano moderno, que sería una mirada desde otro lugar. Es decir, la Argentina tenía un desarrollo económico marcado en lo social, con un ascenso, con coeficientes que indicaban ese desarrollo social, dado por un periodo anterior, pero claramente la representación política necesaria para establecer un equilibrio no fue posible, y hay rasgos de esta crisis de representación, esta crisis de hegemonía en el sistema argentino que son ocupados o son son ocupados, es decir, ante esos desequilibrios y ante la falta de un sistema democrático de resolución de estas crisis económicos, sociales, políticas y culturales, aparece entonces el Estado pretoriano, que es esto que ya desarrollamos, ¿no? El pretorianismo como forma global de integración del faccionalismo, del personalismo, que terminan siendo, componentes militaristas, componentes golpistas, y finalmente con un desarrollo de vectores de tutoría, vectores, la palabra tutorial me suena mal, vectores de veto, ¿no? Vectores de control y de amenaza a los distintos periodos cívicos y cívicos militares débiles, ¿no? Estas pseudodemocracias surgidas entre el 55 y el 83, pero también de esos sectores políticos que finalmente llegaron al poder con una debilidad de origen y que podían ser considerados semidemocracias o democracias muy autoritarias, como el caso del peronismo, en relación al control que tenían del factor fundamental que eran las Fuerzas Armadas. Bueno, creo que ahí podemos pasar. Bien, después hay una diapositiva que la vamos a seguir usando, que es una periodización donde aparecen elementos que todavía no hemos tratado, pero que la coloqué para que ustedes, en el caso de la lectura, fácticamente puedan ubicar etapas, periodos y algunas cosas que se mencionan, que aparecen, que es la periodización comparada, que incluye el periodo oligárquico político y el periodo radical, es decir, 1880-1930, con sus distintas etapas. Hay aspectos de esa periodización que no vamos a pedir ahora, pero la vamos a seguir trabajando en adelante. Bien. Después viene la de Waldo Ansaldi, en la que me voy a detener ahora particularmente, y después están las del peronismo que hemos trabajado, por lo menos en relación a algunos aspectos, ¿no? La importancia del peronismo, la centralidad del peronismo, la identidad múltiple, huidiza o de reconversión múltiple, diríamos, en relación a el sistema político argentino,
desde el 45, desde el 43 si ustedes quieren, pero claramente desde el 45-46 a la fecha, y sus reconversiones tumultuosas y violentas hasta el propio día de hoy. Bien, esa periodización, digo, yo sé que es bastante compleja de manejar en su totalidad, pero al menos nos presenta algunas ideas respecto de cuántas etapas y cómo tienen continuidad algunos de los vectores que el peronismo va a desarrollar como propios, y que explican a derecha o a izquierda las caracterizaciones que podemos hacer de él, digamos, como un partido laborista, como un movimiento con una columna vertebral sindical, como una caracterización de un movimiento verticalista, de jefatura, con pocas representaciones internas o con poca deliberación interna, con poca tradición, a no ser el de las jefaturas y sus subordinados y sus estructuraciones, digamos, de poder basadas en el ejercicio del control del Estado y del digamos, del control de este aparato de reclutamiento y este aparato digamos, de comicial, ¿no? Es decir, es indudable que el peronismo maneja el sistema moderno de representación popular y la conversión de esa representación y contraprestaciones que pueden darse a nivel territorial en las urnas. Esto es indudable. Pero bueno, después también hablamos respecto de ese peronismo como la forma indudable del segundo Estado argentino. Y también la duda respecto de que exista un tercer formato de Estado argentino como el carácter de un proyecto nacional, es decir, pensando lo que dice Nun, de una hegemonía clara respecto de hacia dónde se va y de qué forma se va hacia ese lugar. La segunda etapa, la del Estado peronista, tendría una caracterización más plena de esta polaridad que forma parte de lo que Ruquier dice de las características del tramado de la política argentina, es decir, este ejercicio de un sistema faccioso, de una faccionalidad extrema, y de la imposibilidad de estructurar un sistema de representación más equilibrado que permita las pujas con límites, que parece ser, hablando contemporáneamente, lo que hemos logrado desde el 83-84 a la fecha, aún siendo la estructura económica la de una pendiente de despojos, es decir, la pérdida del empuje ascensional, ¿no? de las clases subalternas, el ascenso social como forma de un sistema educativo ampliado, de una inscripción en la formalidad laboral con derechos que sostenían no solamente el trabajo, sino la sindicalización y los aspectos generales de la vida de los trabajadores. Es decir, todo esto que ha sido puesto en duda o ha sido barrido por la crisis económica del endeudamiento, la desindustrialización a partir del 83-84, parece enfrentar como una paradoja la de una democracia razonablemente continua, en la cual ha habido pluralidad, ha habido cambios radicales en el sentido y la dirección de los mandatos ideológicos, de las alianzas externas que se han manifestado. Digo, Alfonsín con la socialdemocracia francesa y europea, y Menem firmando el consenso de Washington, y finalmente de la Rúa volviendo a una política bastante occidentalista, mientras que el kirchnerismo, del doldismo al kirchnerismo, se ha operado claramente un viraje que nos ha convertido en primero socios de un club
latinoamericano muy importante, con Lula, con Chávez a la cabeza, y desaparecido el poder en esos países con gran poder económico, el petróleo de Chávez, y después Brasil, que es obviamente una de las primeras economías emergentes. Diluido el poder, la Argentina, digamos, dando bandazos, virajes entre los primeros gobiernos del kirchnerismo, los 3 primeros mandatos, el gobierno de Macri, que vuelve a virar hacia una mirada occidentalista al grupo de los 20, es decir, intentando nuevamente desconocer la política anterior y caracterizando a las aquellos aliados, comillas, democráticos, populares de América, con una agenda de cambio radical de sus trabajadores y sectores vulnerables, a una política nuevamente amigable con el desarrollo capitalista y la inversión extranjera, a nuevamente internarnos en el actual gobierno en la búsqueda de socios latinoamericanos, pero también claramente a tratar de enfrentar a la política occidental con alianzas más polémicas, como el caso de lo que emerge con Irán, la necesidad de buscar en China un apoyo político, no solo comercial y económico, y finalmente a todas luces una cercanía por lo menos de rasgo antiimperialista, tratando de concederle a Putin la duda de su nueva expansión imperialista en las viejas repúblicas de la Unión Soviética, más precisamente sobre Ucrania en este caso. Pero digo, volviendo a la Argentina, digo, esta secuencia alterna en la cual vamos virando política, ideología, representación de sectores, se sostiene igual en el consenso, en el consenso del 83 respecto de cuáles son los límites de la legitimidad del acceso al poder y del sostenimiento. Uno podrá decir que el 2001 impuso límites que antes no existían, por lo tanto, bueno, hay nuevas representaciones que hablamos en las últimas clases respecto al kirchnerismo en relación a sectores novedosos como aquellos que no remiten al trabajo formal, y que por lo tanto están representados por sectores territoriales, antiguamente mencionados como piqueteros, y toda esa estructura desvinculada de la Argentina del desarrollo industrial liviano es aceptada por el kirchnerismo, representada por el kirchnerismo, pero también con límites claros visto hoy respecto de un Estado ineficaz, que necesita gastar grandes sumas para sostener un consumo mínimo de sectores desplazados del trabajo, y a la vez sostener una enemistad creciente con los sectores del mercado, en una puja que hasta ahora es suma cero. Bien, digo, pero toda esta estructura que en todos los casos, desde las hiperinflaciones alfonsinistas hasta la implosión del 2001, de la convertibilidad y de la pérdida indetenible que tenemos desde el 2009-2010 a la fecha en términos de PBI per cápita y de pérdida de oportunidades de desarrollo y de crecimiento de los indicadores sociales, todo esto convive con una democracia continua, es decir, con un sistema de reclutamiento, libertad de asociación, libertad claramente de publicación, libertad de prensa, asociaciones que toman la vía pública y hacen de ella el reclamo por jornadas y semanas. Eso convive como un método saludable de convivencia respetuosa. No ha habido grandes hechos de violencia. Entonces, digo, ahí estamos en una estructura nueva
que seguramente la vamos a ver fácticamente hacia fin de año, pero que ustedes pueden seguir con dos diapositivas que yo coloqué al final. La primera, que comienza claramente, están después del peronismo, la diapositiva 8, que muestra la estructura del proceso de reconstrucción democrática, y brevemente la dictadura, en general para mostrar el final de la dictadura. Pero bueno, aparece ahí como un periodo. Obviamente la dictadura la vamos a desarrollar, pero es un periodo que nada tiene que ver con la democracia, sino en su final como explicación del modo de salida de la dictadura a un nuevo periodo. Y la segunda está dividida en dos, básicamente porque la segunda parte específicamente es desde el 2001, desde el 99 en realidad, perdón, sí, bien digo, desde el 99 hasta 2015, tratando de comparar unos autores. Obviamente ustedes no se metan en eso, pero al menos esto que yo estoy manifestando y que hemos manifestado en clase, ustedes lo pueden leer de Novaro, que si bien no está entre los textos obligatorios, creo que aparece en los textos complementarios. Tomémoslo como un texto obligatorio, en el sentido de poder acompañar este registro de la democracia actual en esta paradoja de inversión con la estructura económica, más allá de un periodo de gran crecimiento que se dio entre el finales del 2002 y el bicentenario, digamos. No más allá de esos años, la Argentina tiene un desarrollo con una crisis fundamental en el 2008. Es una crisis de distribución de la renta, ¿no? Justamente con la estructura agraria, pero es otra estructura agraria. No nos metamos en ese tema. Bien, en todo este power hay una de las diapositivas que yo quería fundamentalmente hacer hincapié, y es la que a ver, les digo exactamente cuál es la diapositiva 6. Bueno, que es la que surge como estructura muy densa, ¿no?, de lo que dice Waldo Ansaldi. En el texto de Waldo Ansaldi hay una parte fenomenalmente densa y muy interesante. Todo el capítulo es interesante, pero digo, esa particularmente, que él titula Las condiciones sociopolíticas de la democracia argentina. Y cuando habla de las condiciones sociopolíticas de la democracia argentina, se refiere, bueno, a la tesis de Aliou, y como un formato teórico provisorio, las condiciones por las cuales todo capitalismo agrario tiene que destruir las formas anteriores y generar digamos, condiciones nuevas, ¿no? Es decir, el desarrollo capitalista tiene que enfrentarse con en un conflicto con las nuevas clases que vendrían a enfrentarlo. Entonces, este desarrollo, digamos, deficiente, sui generis, de la burguesía argentina, que obviamente es caracterizada como antidemocrática, viene a explicar el capitalismo agrario argentino en la visión del esquema que traza Aliou y que toma Waldo Ansaldi, ¿no? Entonces, en un desarrollo teóricamente razonable, tal lo que ocurrió en Inglaterra, en los Estados Unidos, en buena medida en los países de Europa, que lo que hicieron fue arrasar las formas precapitalistas, el capitalismo generar formatos de desarrollo en la estructura agraria, enfrentarse de nuevo en un desarrollo nacional a los sectores urbanos. Ese conflicto en el caso de la Argentina no se dio de la manera en que se dio en otros países, y ahí tenemos un punto, detengámonos ahí. Pero ¿cómo termina diciendo Aliou? Bueno, las formas representativas
que tienen instituciones pluralistas y que dan balance a estos órdenes, a los órdenes privados, al mercado, ¿no? Y al Estado, no terminan siendo los que se dan en Argentina. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió en Argentina? Si ustedes se fijan en ese esquema que yo les pongo ahí, en el PowerPoint, van a ver que en la Argentina hay un carácter fragmentario y heterogéneo de las clases medias y obreras. Hay una división e inarticulación política. Hay democracia agraria, pero esta tiene un final cuando se llega al límite de la frontera agrícola. Eso es, según el caso de Aliou, el 10, o Ansaldi. En algunos textos podemos tomar el año 12, en algunos se habla hasta del año 20. Pero bueno, entre el centenario y el periodo en que promediaba el desarrollo de la representación ampliada radical, se da la cristalización de la frontera agrícola de la estructura agraria argentina, y ahí comienza la crisis orgánica. Acá lo que podemos decir es, según el texto de Ansaldi, que toma esta estructura teórica de Aliou, la sensación es que la estructura económica argentina que se había desarrollado, había ampliado, había generado condiciones de crecimiento, ubicación a masas crecientes de la inmigración, de la gran inmigración europea, y un movimiento de los braceros del interior, se detiene y se cristaliza y comienza a generar una crisis en el campo, una crisis que es a la vez una crisis de mecanización, pero que también es una crisis de desarrollo, por el formato que después vamos a ver que tiene el campo argentino. Y lo que empieza a generar justamente esto es una permítanme decir así, una distribución nueva, crítica, de la renta, que establece obviamente movimientos. Esos movimientos en parte son migraciones internas que van de sectores muy vulnerables, de las márgenes de esta estructura de desarrollo agrario, a las conurbaciones, a sistemas mucho más precarios de empleo, hasta que terminan en conurbaciones urbanas, asumiendo intersticios en el desarrollo de la construcción, la expansión de distintas redes de servicios urbanos, y finalmente la industria liviana. Esto va a pasar en el caso del Gran Resistencia, del Gran Tucumán, fundamentalmente el Gran Córdoba, el Gran Mendoza, pero sobre todo en el Gran Rosario y el Gran Buenos Aires. Entonces, todas esas conurbaciones van asociadas con una ruptura que se va dando ya a partir del 30. Va creciendo en los años 20, pero a partir del 30 hay una industria liviana en pleno crecimiento. Y después del 35 se da un crecimiento mucho más importante. Entonces, digo, teniendo esto, digamos, ¿no? Este carácter fragmentario y esta crisis de la frontera agrícola, lo que se da en Argentina es una crisis orgánica que llega al 30, ¿no? Y que en esa crisis del 30 permite que la oligarquía antidemocrática, violenta y en ese caso fascista, termine con ese periodo de transición a la democracia ampliada, y restaure su poder anterior a la ley Sáenz Peña. Este sería más o menos el esquema, ¿no? Ahora, en el esquema que yo les presento de Waldo Ansaldi, van a ver que el centro del trabajo pretende, o por lo menos lo que yo quiero transmitirles, es esta bifacialidad de la democracia, ¿no? La democracia, digamos, corporativa, en la cual conviven con las formas institucionales las formas de hecho entre las estructuras de interés, la sociedad rural, los sectores del trabajo, y que esa componenda, esa tensión y resolución de
sectores de representación de intereses no convive o no tiene un puente o no tiene andamiaje representativo en las instituciones propias de la democracia, como es el Parlamento, como es el vínculo entre la justicia, el diálogo entre los partidos y el desarrollo de acuerdos en un sistema de agenda estatal, pluripartidaria. Esto no ocurre. Entonces, esa bifacialidad hacia los años 30 claramente genera esta Argentina corporativa que después el peronismo va a asumir y va a continuar hasta, diría yo, la actualidad. Acá es muy interesante en el desarrollo del capítulo, algunas conclusiones que plantea Waldo Ansaldi. Algunas de esas representaciones serían, algunas de esas conclusiones serían que las representaciones populares ampliadas en ese periodo que va del año 12, después lo vamos a extender, pongamos el año 12 con la ley Sáenz Peña, la utilización de la ley Sáenz Peña, y el año 30 también tiene cierta deformidad. Él plantea que este radicalismo, que tiene fragmentaciones importantes en el desarrollo de su continuidad y en su crecimiento, hay varios sectores que se fragmentan. Digamos, el más importante de todos, el que le va a dar lugar a un radicalismo antipersonalista o antirigoyenista, el irigoyenista, que va a ser el sector más amplio y representativo de las clases trabajadoras, de la clase media. Y acá entendemos clase media y vamos a ver que esa clase media también incluye sectores que no serían clase media para nosotros hoy. Y después fragmentaciones que habían visto con antelación a Irigoyen como un sujeto más bien movimentista, cesarista, y que no representaba sus intereses, como eran Bandera Blanca en Tucumán, el sector bloquista en San Juan y el sector lencinista en Mendoza, ¿no? Bueno, todos esos sectores se habían fragmentado como partidos de la UCR provinciales, enfrentados también al irigoyenismo. Toda esa fragmentación también se da en el Partido Socialista, que era un importante partido de la época. Se da con sectores que primero se van a un Partido Socialista argentino o nacionalista, si ustedes quieren, con Alfredo Palacios. Después se va al sector internacionalista, que termina siendo el PC, y finalmente en el 27 un sector que va a hacer consenso con la oligarquía en el periodo 1930 en adelante, que es el Partido Socialista Independiente. Además de esto, lo que nos muestra Waldo Ansaldi es que los sectores de la burguesía democrática, el Partido Demócrata Progresista con Lisandro Latorre, no consigue expandirse, y que los sectores de la oligarquía que habían formado el PAN o el Partido Demócrata, paradójicamente así llamado, no crecen y abandonan la construcción de un partido representativo de la burguesía nacional. Entonces, lo que dice Waldo Ansaldi es estos sectores de la burguesía son claramente antidemocráticos, pero él extiende esta explicación y dice: la Argentina tiene un carácter antidemocrático en toda el tramado de clases fundamentalmente agrarias, ¿no?, en el campo. Y dice además, no se dan, tal como lo había pensado Juan B. Justo en su tesis, la unidad de los sectores vulnerables del trabajo urbanos, obreros, industriales, y los sectores medios y bajos de la estructura agraria. No componen un partido que hubiese sido claramente el que podía enfrentar, o el que podía darle continuidad, no enfrentar, no, darle continuidad a una verdadera representación equilibrada y sostenida de lo que pues llamamos hoy democracia, en el sentido de resolución de los problemas en el marco del interés de clase. Entonces, un sistema clasista que se vio obturado, y dice Waldo Ansaldi, el irigoyenismo aparece como un movimiento cachol, no, atrapa todo. Es decir,
sectores conservadores de la derecha, algunos antidemocráticos conservadores del interior, y sectores que también van del trabajo al irigoyenismo, van generando un movimiento bastante heterogéneo. Este movimentismo irigoyenista que termina, digamos, su hegemonía sin haberla tenido claramente en el 30, ¿no? Bueno, ¿qué termina diciendo Waldo Ansaldi? Van a ver en el esquema que la hegemonía pluralista de la burguesía representada por el radicalismo tiene un carácter unanimista y movimentista. Es decir, el irigoyenismo tiene una hegemonía breve. Y tiene un ancho centro, dice, demasiado ancho. Bueno, esto es lo que les decía yo recién del movimiento catch-all, es decir, una estructura de partido que pierde el sentido de representación de algunas clases, y por lo tanto nosotros en clase lo llamamos un movimiento claramente policlasista. Algo parecido, vamos a decir, del peronismo después, ¿no? Y la otra conclusión muy interesante para recorrer todo este periodo histórico en versión panorámica es esta ausencia de partidos orgánicos de clase de la burguesía y de la derecha, de los propietarios, digamos, de los titulares de los medios de producción, y un partido fuerte de carácter nacional con vocación de poder de la izquierda, de los sectores que representaban al trabajo. Bueno, lo que vamos a ver en el capítulo, que ustedes van a leer en el capítulo, es que estos dos sectores, la derecha y la izquierda, hostilizan a un movimiento, al movimiento irigoyenista, que para los años 20, fines de los 20, era un partido radical que representaba genuinamente los intereses de lo que hemos llamado clase media. Dentro de esa clase media, vastísima porción de trabajadores urbanos, muchos trabajadores rurales, pero que tenía cierta tenía desperfilamiento, como dijimos, en su expandida identidad entre gran cantidad de clases, en el marco del avance de esta crisis orgánica entre la cristalización de un modelo de producción con sectores reacios a lo que podemos llamar el sistema democrático, y el irigoyenismo con representación más cabal, digamos, en la moderna reconversión de un aparato productivo urbano, anclado en lo urbano. Bien, digamos que les recomiendo la lectura de Waldo Ansaldi con la misma minuciosidad que la lectura de Ruquier y la de Vicente Palermo. Corto por acá. En todo caso, si logran escuchar estos 40 minutos, si resistieron estos 40 minutos, mientras van viendo el PowerPoint, mañana puede surgir alguna duda, vemos esas dudas y le damos cierre a esta unidad. Es más, pienso mañana empezar un recorrido más bien de la unidad 1 en el sentido, perdón, de la unidad inicial, decía antes, empezar la unidad 1 tal como la mencionamos, ya con un recorrido fáctico. Bueno, les mando un abrazo y nos estamos viendo.